del programa, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno federal por la cancelación de las estancias infantiles. La reducción del presupuesto para el programa de estancias infantiles vulneró derechos de niños y niñas, concluyó la CNDH. Y tengo la línea telefónica para hablar de ello a Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Ismael? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Al contrario, muchas gracias a usted por su atención y desde luego saludo con respeto a su audiencia. Estoy a sus órdenes. Gracias, qué amable. Bueno, ¿cuál es el alcance de esta recomendación? Digamos, ¿cuáles son los elementos que tomaron en cuenta pues frente a la queja interpuesta? Mire, déjeme comentarle en principio de que en efecto tenemos no una, fueron 204 quejas 204. en donde se hace referencia aproximadamente a 5.340 agraviados y o quejosos, en donde manifestaron desde luego una serie de hechos que les agravian desde el punto de vista de ellos. Ahora sabemos que en efecto esto se acreditó y que derivaron en violaciones a derechos humanos. Una investigación que consta de 8 tomos y poco más de 7,000 fojas en el expediente. De las investigaciones realizadas, logramos acreditar acciones y omisiones de diversas autoridades. Usted ha señalado una de esas acciones, que fue precisamente la reducción en un 50.16% del presupuesto asignado al programa de estancias infantiles respecto del ejercicio fiscal 2018. Y esto es importante porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social establecen que los anexos transversales del presupuesto de egresos, y ahí está precisamente el programa de estancias infantiles, deberán contar por lo menos con los recursos que se hayan asignado en el ejercicio inmediato o anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que si en 2018 se asignaron 4.070 millones de pesos, no hay razón para que en el ejercicio fiscal 2019 se asignaran 2.041. Dicho sea de paso, también en la investigación no existe propiamente una fundamentación o motivación de la reducción presupuestal. Es más, esta decisión va en contra de lo que se venía observando en el desarrollo de los programas de estancias infantiles, que año con año se iba incrementando el presupuesto asignado. De igual forma, se detectaron irregularidades en la autorización de las reglas de operación del actual programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, que nosotros ubicamos como programa de apoyo al bienestar. ¿Por qué razón? Primero, porque el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los programas sujetos a reglas de operación deben de obtener antes de su publicación una autorización presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda y un dictamen regulatorio por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Ahora, la Secretaría de Hacienda emitió una primera autorización presupuestaria para el programa de estancias infantiles el 30 de enero de 2019. Sin embargo, el 20 de febrero del mismo año emite una segunda autorización presupuestaria, esta vez para el programa de apoyo al bienestar, sin considerar que este programa no estaba previsto en el presupuesto de egresos, pero más aún de que se trata de un programa completamente distinto al de programa de estancias infantiles. Y una situación similar aconteció precisamente en el caso también de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en donde se publica en su portal el 1 de febrero el anteproyecto de reglas de operación del programa de estancias infantiles y luego el 22 de febrero se publica un segundo anteproyecto de reglas de operación, pero ahora del programa de apoyo al bienestar. Adicionalmente, Sí. Detectamos irregularidades en los censos realizados por la Secretaría de Bienestar para la inscripción en el nuevo programa de apoyo al bienestar. ¿Con base en qué? A ver, nos hicieron llegar una serie de documentación, beneficiarios y usuarios específicamente
un censo realizado a través de una aplicación electrónica en donde se desprende que por lo menos 6.620 personas menores de edad no fueron censadas, entre otras de las cuestiones que encontramos en el desarrollo de la investigación, y todo ello derivó en violaciones a los actores involucrados. Evidentemente, niñas, niños, madres trabajadoras, padres solos o tutores, y en el caso de responsables y trabajadoras de estancias infantiles. ¿Qué más me podría decir sobre ese censo? ¿Qué más encontraron? Pues fundamentalmente el hecho de varios testimonios, tenemos videograbaciones, testimonios recabados, porque realizamos investigación en campo, en donde nos señalaron que no habían sido censados por parte de las autoridades de bienestar. Sí, porque ellos dieron datos muy contundentes respecto de que había situaciones de engaño, de fraude, que había estancias que tenían niños que no existían, pero lo que ustedes encontraron entonces es que hubo personas no censadas. Es correcto, pero adicionalmente esto que menciona usted es particularmente importante. Y es particularmente importante porque en la presentación del documento recomendatorio señalamos de manera muy explícita que esto no pretendía inhibir la implementación de medidas de austeridad o de control presupuestal o la investigación de cualquier irregularidad en el manejo de recursos públicos. Sí. Por el contrario, esto que usted señala lo saludamos, es decir, las medidas de control de gasto, pero sobre todo la investigación y sanción de actos. Pero siempre que sea cierto, Ismael. Porque... Totalmente de acuerdo. Sí. En el documento recomendatorio se hace referencia de que es ineludible la obligación de las autoridades de investigar y de sancionar cualquier irregularidad administrativa o acto de corrupción. Pero en todo caso se deberá de respetar los derechos de presunción de inocencia y el debido proceso respecto de los actos que se impute a persona alguna. ¿Cuántas personas, nuevamente nos puede repetir la cifra exacta de cuántos no fueron censados? De acuerdo con esta revisión aleatoria o este censo aleatorio que se nos hizo llegar, 6.620 personas. 6.620. Es algo aleatorio, ¿eh? De acuerdo. Bueno, pero bueno, habla de la dimensión del problema, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, digo, por supuesto, una recomendación de la CNDH es una recomendación, pero ¿qué esperaría la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, como en todos los pronunciamientos que realiza el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos, a partir de que emite un pronunciamiento, viene una segunda etapa. Y esa segunda etapa consiste, punto número 1, en que transcurrido el plazo que establece la normatividad, las autoridades manifiestan si aceptan o no la recomendación. Sí. Yo esperaría que aceptaran la recomendación. Y segundo, el cumplimiento de cada uno de los puntos concretos que fueron materia de recomendación. Uno de ellos, por cierto, muy importante, es el relativo al establecimiento de un mecanismo que, independientemente de su denominación, permita restituir a niñas, niños, madres, padres solos, responsables y trabajadoras de estancias infantiles en el ejercicio de los derechos que fueron violentados. Más allá de cómo le quieran llamar. Pues independientemente si decimos de la denominación, lo importante es que frente a la acreditación de violaciones a derechos humanos, que hay un capítulo, un apartado específico de cuáles fueron los derechos violentados en el caso de niñas, niños, en el caso de madres trabajadoras, de padres solos y en el caso de responsables y trabajadoras de estancias infantiles, sí debe de haber un mecanismo de restitución. Pero al mismo tiempo un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para precisamente los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Y generar acciones que permitan, desde luego, que el presupuesto asignado a ese mecanismo de restitución cuente con al menos la misma proporción de recursos con el que contaba el programa de estancias infantiles durante el ejercicio fiscal 2018. Pues muy bien, Ismael, estaremos pendientes, pero datos muy interesantes los que nos comenta usted con base en la investigación y las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Al contrario, le agradezco.
Muchas gracias por su atención. Gracias, buenos días. Ismael Eslava Pérez es primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.